es igual a S a la N por F de S menos S a la N menos 1 por F en 0 menos S a la N menos 2 por la derivada de F en 0 menos, etcétera, menos la derivada de orden N menos 1 de F evaluada en 0, donde F de S es igual a la transformada de F de T. Bien. ¿Cómo podríamos demostrar este teorema? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se podría demostrar el teorema? ¿Qué pasa si consideramos nada más la transformada de la derivada de Y? De acuerdo al teorema, la transformada de la derivada de Y es igual a S por la transformada de Y menos Y en 0. ¿Cómo podríamos demostrar este resultado? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se podría demostrar ese resultado? Bien, parece que no. Bien, veamos. Vamos a calcular la transformada de la derivada de F de T. Aplicando la definición, nos queda la integral de 0 a infinito de la derivada de F de T por E a la menos ST por la diferencial de T. Quedaría de esta forma. Ahora, ¿cómo puedo calcular esta integral? Mediante el límite. Y luego, ¿cómo calculamos la integral que queda en el límite? Aplicando límite, nos quedaría entonces la integral, el límite de la integral de 0 a x por la derivada de f de t, de la derivada de f de t por e a la menos st por la diferencial de t
y cuando x tiende a infinito. ¿Y cómo calculamos esta integral? Bien, para calcular la integral se utiliza el método de integración por partes. Tomamos a u como la función exponencial e a la menos st. Y diferencial de b como la derivada de f de t por la diferencial de t. Entonces calculamos la diferencial de u. La diferencial de u nos queda como, la derivada nos quedaría como menos s por e a la menos st por la diferencial de t. Y b me quedaría como f de t. Tengo que integrar a la derivada de f de t, entonces me queda solamente f de t. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene o qué es lo que tendríamos? Tendríamos acá el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? Me quedaría u por b. Entonces u por b es f de t por e a la menos st, y esto evaluado de 0 a x menos la integral de 0 a x de b, que sería f de t, por la diferencial de u, que es menos s por e a la menos st por la diferencial de t. Me queda así. Y entonces esto lo puedo ver como el límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? Pues evaluamos, me queda f de x por e a la menos sx menos f en 0 por e a la menos s por 0. Y luego sería más, saco el menos s de la integral y queda más s por la integral de 0 a x de f de t
por e a la menos st. Por la diferencial de t. Nos queda de esta forma. Ahora, considerando que f es de orden exponencial, esta exponencial sería a 0 y por lo tanto todo el término se iría a 0. Luego del segundo término quedaría nada más menos f en 0 y luego más s, y de la integral me quedaría el límite. Aquí seguiríamos teniendo el límite cuando x tiende a infinito de la integral de 0 a x de f de t por e a la menos st por la diferencial de t. Pero entonces esto me quedaría como menos f en 0 menos f en 0 más s, y el límite de la integral de 0 a x cuando x tiende a infinito de f de t por e a la menos st por la diferencial de t es la transformada de la función f de t. Así queda. Entonces, claro, esto lo puedo dejar como viene en el teorema y tendríamos entonces S por la transformada de la función f de t menos f en 0. Y entonces, como verán, pues necesitamos las condiciones para que la integral converja, y también esa condición implica que la función debe de ser de orden exponencial. Claro, también es importante que la función debe de ser continua, por lo menos continua por partes, que es una de las condiciones que viene en el teorema. Entonces, de esta forma se puede demostrar el teorema. Claro, lo hice para la primera derivada. Puedo aplicar la fórmula esta para la segunda derivada y ya sería más sencillo, porque nos quedaría entonces lo siguiente. Voy a dejar el resultado. Ajá, ahí está. Entonces, ahora para calcular la transformada de la segunda derivada de f con respecto a t, esto sería igual a la transformada
de vamos a ponerlo así, la derivada de f de t derivada. Entonces tengo doble derivada, porque es la segunda derivada. Entonces le aplico la fórmula a la primera derivada, la fórmula que obtuvimos en el paso anterior, aquí, esta fórmula. Esa la aplico y me queda entonces S por la transformada de la función. Entonces aquí me quedaría la transformada de la derivada de f de t. Entonces esta f de aquí que aparece en la fórmula es esta de aquí. Ajá. Bien, entonces me queda aquí menos la derivada de f en 0. Así. Y luego vuelvo a aplicar la misma fórmula en esta parte. Porque otra vez tengo ahí una derivada. Entonces aplico nuevamente la misma fórmula y me queda S que multiplica a S por la transformada de f de t. Menos f en 0. Menos la derivada de f en 0. Y entonces al multiplicar ahora lo que está dentro del corchete por el s que está afuera, me queda s cuadrada por la transformada de f de t menos s por la derivada de f en 0. Aquí no es derivada, perdón. Aquí debe ser nada más f en 0 menos la derivada de f en 0. Y así es como se obtiene la transformada de la segunda derivada. Y puedo continuar con este proceso y obtener la fórmula que viene en el teorema. Entonces, de esta manera se podría demostrar el teorema. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ahorita vamos a ver, profe. ¿Qué vamos a ver? Pues sí quedó claro. Sí, la agarra el hilo. Ah, bueno. Está bien. Entonces, aquí, regresando al teorema, tenemos aquí cómo quedaría la transformada de la primera derivada de y, que sería s por la transformada de y menos y en 0. La transformada de la segunda derivada de y sería s cuadrada
por la transformada de y menos s por y en 0 menos la derivada de y en 0. La transformada de la tercera derivada sería s cúbica por la transformada de y menos s cuadrada por y en 0 menos s por la derivada de y en 0 menos la segunda derivada de y en 0. Y así podemos continuar. Bien, ahora esta parte, esto último que vimos aquí, que se deduce del teorema, es lo que vamos a aplicar, ya que en las ecuaciones diferenciales nos aparecen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, derivadas. Entonces, aplicando estas fórmulas para la transformada de una derivada, vemos que al aplicar la fórmula a alguna de las derivadas, ya no se tiene la transformada de la derivada, sino lo único que necesito es la transformada de y conocer a la función en 0 y a su derivada en 0. Eso es lo que se requiere, pero en una ecuación diferencial, estas serían las condiciones iniciales. Y entonces, cuando aplique la transformada, todo se va a reducir a la transformada de y. Al aplicarle a la primera, a la segunda o la tercera, todo se reduce a transformada de y. Y entonces puedo agrupar la transformada de y puedo despejar. Y luego, para obtener a la función y, lo que vamos a hacer es aplicar la transformada inversa. Bien, de esa forma resolveremos ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. Y tenemos aquí el primer ejemplo. Dice, use transformada de Laplace para resolver el problema con valores iniciales. Tenemos la derivada de y con respecto a t más 3y igual a 13 por el seno de 2t. Con la condición de que y en 0 sea igual a 6. Bien, entonces, para resolver esta ecuación, lo primero que vamos a hacer es aplicar la transformada de Laplace en ambos lados de la igualdad, es decir, a toda la ecuación. Tenemos primera derivada de y más 3y igual a 13 por el seno de 2t. Aplico la transformada, me queda transformada de la derivada de y más 3y es igual a la transformada de 13 por el seno de 2t. Luego aplico propiedades para separar sumas y sacar escalares. Entonces luego por propiedades se tiene la transformada de la primera derivada de y más 3 por la transformada de y igual a 13 por la transformada del seno de 2t. Bien, ahora aplicamos el teorema anterior para la transformada de la derivada de y para la transformada del seno de 2t aplicamos fórmula. Entonces me queda la transformada de la primera derivada de y es s por la transformada de y menos y en 0. Más 3 por la transformada de y, este término queda igual, es igual a 13 y la transformada del seno de 2t es 2 sobre s cuadrada más 2 al cuadrado. Después sustituimos las condiciones iniciales. Es decir, aquí en lugar de y en 0, colocamos la condición inicial que sería 6. Entonces tenemos s por la transformada de y menos 6 más 3 por la transformada de y igual a 26 que se obtuvo multiplicando 13 por 2, 26 sobre s cuadrada más 4. Bien, y ahora lo que sigue es agrupar términos. Tenemos aquí que estos dos términos contienen a la transformada de y. Esos dos los voy a dejar de este lado. El menos 6 lo voy a pasar del otro lado.
Y de estos dos voy a sacar factor común, que es la transformada de y, para luego despejar. Bien, entonces dice, ahora despejamos a la transformada de y. Primero el menos 6 lo paso allá sumando. De los dos términos saco el factor común, que sería la transformada de y, que multiplica a s más 3. Y esto es igual a 26 sobre s cuadrada más 4 más 6. Este 6 que estaba restando, lo paso acá sumando. Luego, este término que multiplica, que es el s más 3, lo paso del otro lado dividiendo. Entonces nos queda la transformada de y es igual a 26 sobre s cuadrada más 4 más 6 sobre s más 3. Hago la suma que está en el numerador. Queda 26 más 6 que multiplica s cuadrada más 4 sobre s cuadrada más 4 y todo esto sobre s más 3. Simplifico el numerador y hago extremos y medios. Entonces me queda 26 más 6s cuadrada más 24. Entonces tengo 6s cuadrada y 26 más 24 me daría 50. Y al hacer extremos y medios, queda entonces 6s cuadrada más 50 sobre s más 3 por s cuadrada más 4. Bien, entonces tengo que la transformada de y es igual a 6s cuadrada más 50 sobre s más 3 por s cuadrada más 4. Y ahora, para eliminar la transformada, aplico transformada en ambos lados. Y entonces, aplico transformada inversa en ambos lados para eliminar la transformada. Del lado izquierdo de la igualdad me queda entonces y. Al aplicar la transformada inversa a la transformada de y, queda solo y. Del lado derecho me queda la transformada inversa de 6s cuadrada más 50 sobre s más 3 por s cuadrada más 4. Y ahora, para obtener la transformada inversa de esta función, vamos a utilizar fracciones parciales. Entonces, la fracción que es 6s cuadrada más 50 sobre s más 3 por s cuadrada más 4 va a ser igual a sobre s más 3 más b por s más c sobre s cuadrada más 4. Bien, entonces de esta forma se propone de acuerdo a el denominador. En el denominador tenemos un término lineal y un término cuadrático irreducible. Por eso se propone que esta fracción sea la suma de a sobre s más 3 más b por s más c sobre s cuadrada más 4. Y ahora hacemos la suma de fracciones, sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es s más 3 por s cuadrada más 4. Tomamos este denominador, lo divido entre s más 3 y el resultado lo multiplico por a. Queda entonces a por s cuadrada más 4. Luego, este denominador, s más 3 por s cuadrada más 4, lo divido entre s cuadrada más 4, y lo que resulte lo multiplico por el numerador, que es b por s más c. Queda entonces más b por s más c, que multiplica s más 3. Todo sobre s más 3 por s cuadrada más 4. Y entonces, como la primera fracción es igual a la última fracción, y además, como los denominadores son iguales, entonces los numeradores también deben de ser
iguales. Es decir, 6s cuadrada más 50 debe de ser igual a por s cuadrada más 4 más b por s más c por s más 3. Entonces tenemos esta relación, tenemos esta igualdad. Ahora, para obtener el valor de el valor de A, B y C, lo que puedo hacer es desarrollar los productos que están del lado derecho de la igualdad. Desarrollo aquí los productos y agrupo términos de acuerdo a las potencias de S. Y luego igualamos coeficiente a coeficiente. Del lado izquierdo tengo potencias de S. Del lado derecho también voy a tener potencias de S. Y entonces puedo igualar coeficiente a coeficiente. Y voy a llegar a un sistema de ecuaciones lineales donde las incógnitas son A, B y C. Resuelvo el sistema por cualquier método y obtengo los valores de A, B y C. Esa es una forma en cómo se pueden obtener las constantes A, B y C. Otra forma es asignando valores. Puedo considerar valores para S de tal manera que obtenga de manera casi directa las constantes A, B y C. Entonces, tomamos el valor de S igual a menos 3. Sustituimos en ambos lados de la igualdad. Queda 6 que multiplica menos 3 al cuadrado más 50. Es igual a, también sustituimos del lado derecho, y queda A que multiplica a menos 3 al cuadrado más 4. Más B que multiplica menos 3 más C. Y todo esto multiplica a menos 3 más 3. Bien, entonces simplificamos del lado izquierdo. Menos 3 al cuadrado es 9. 9 por 6 son 54. Más 50 me queda 104. Luego tenemos del lado derecho, me queda menos 3 al cuadrado es 9. Más 4 es 13. 13A. Ya que este término, menos 3 más 3, este se vuelve 0. Y como está multiplicando a B menos 3 más C, pues todo esto lo vuelve 0. Y entonces me queda que 104 es igual a 13A. De donde tenemos que A es igual a 104 sobre 13. Y simplificando, esto es igual a 8. Entonces ya tengo el valor de A. Ahora voy a calcular el valor de B y C y para eso consideramos ahora S igual a 2i. Entonces S es igual a 2i. Sustituimos del lado izquierdo queda 6 que multiplica a 2i al cuadrado más 50. Y esto es igual a por 2i más 4 más B que multiplica a 2i más C y todo esto multiplica a 2i más 3. 2i al cuadrado es 4 por i cuadrada, pero i cuadrada es menos 1. Entonces me queda aquí 6 por menos 4. En esta parte queda menos 4. Y entonces 6 por menos 4 es menos 24. Más 50 queda 26 del lado izquierdo. Luego 2i al cuadrado es menos 4 más 4. Esto se hace 0.
Y luego de aquí multiplico, los dos son complejos. Tengo B que multiplica a 2i más C que multiplica a 2i más 3. Entonces, del lado izquierdo de la igualdad, me quedó entonces 26. Del lado derecho, el primer término se hace 0. Y de aquí, al multiplicar los últimos dos términos, nos quedó lo siguiente. Nos quedó menos 4b más 13, que sería la parte real, y la parte imaginaria queda 12 más 3 por 2 son 6, 6b. Entonces me queda 26 es igual a menos 4 más 13 más 6b más 12, y esto por i. Entonces del lado derecho me queda un complejo. Ahora igualando las partes correspondientes del lado izquierdo con el lado derecho, nos queda lo siguiente. Tenemos que la parte real de este complejo es menos 4b más 13. Y la parte real del otro lado de la igualdad es 26. Entonces me queda menos 4b más 13 igual a 26. Y luego igualamos la parte imaginaria, que es 6b más 2c. Lo igualamos ¿con quién? ¿Cuál es la parte imaginaria del otro lado de la igualdad? Aquí, del lado izquierdo. ¿Cuál es la parte imaginaria de 26? 0. La parte imaginaria es 0. Por eso me queda 6b más 12 igual a 0. Ahora resolvemos el sistema. Tengo menos 4b más 13 igual a 26 y 6b más 12 igual a 0. Entonces, resolviendo el sistema, menos 4b más 13 igual a 26 y 6b más 12 igual a 0, se tiene que b es igual a menos 2 y que c es igual a 6. Y ya teníamos anteriormente el valor de b. Entonces ya todo está completo, puedo sustituir. Y entonces se tiene que y es igual a la transformada inversa de 6s cuadrada más 5 sobre s más 3 por s cuadrada más 4. Pero esto es igual, ya cambiando esta fracción por las que obtuve al aplicar fracciones parciales, tenemos que esto es igual al límite, esto es igual a la transformada inversa de 8 sobre s más 3 más menos 2s más 6 sobre s cuadrada más 4. Y ahora aplico propiedades de la transformada inversa. Entonces separo la suma y saco la constante aquí, sería 8, que multiplica a la transformada inversa de 1 sobre s más 3, más 2 por la transformada inversa de s sobre s cuadrada más 4, más 3 por la transformada inversa de 2 sobre s cuadrada más 4. Entonces lo único que hice fue, dada la expresión, lo que hice fue transformar esta fracción como la suma de fracciones simple, utilizando
fracciones parciales. Luego separamos la suma y sacamos constantes de acuerdo a lo que tenemos en el denominador. Por ejemplo, aquí nada más saco el 8 y multiplico por la transformada inversa de 1 sobre S más 3. Luego menos 2, aquí me quedaría menos 2S aquí dentro de menos 2S, pero como en el denominador tengo S cuadrada más 4, tan solo necesito una S arriba y entonces puedo sacar el menos 2. Y tenemos menos 2 que multiplica la transformada inversa de S sobre S cuadrada más 4. Y luego, para el tercer término, separamos, tengo tengo 3 por la transformada inversa de 2 sobre S cuadrada más 4. Lo que hice acá fue el 6, lo puedo ver como 3 por 2. 3 por 2 es 6. Entonces, saco el 3 y dejo el 2. Dejo el 2 porque como tengo aquí en el denominador un 4, esto sería K cuadrada. K cuadrada es igual a 4, entonces K vale 2. Por eso dejo aquí un 2. Bien, y ahora aplico fórmulas. Queda entonces 8 por E a la menos T, que corresponde a esta función. Luego menos 2 coseno de 2t va a corresponder a esta función. Esa sería la transformada inversa de esta función. Y finalmente 3 seno de 2t. Que es la transformada inversa de 2 sobre S cuadrada más 4. Y así es como obtenemos la solución particular de esta ecuación diferencial no homogénea. Bueno, que de hecho creo que sí, es no homogénea. Es una ecuación diferencial con condiciones iniciales. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar la transformada en ambos lados de la igualdad. De ahí luego aplicamos propiedades, luego teoremas, luego propiedades para las fórmulas. Después separamos a la transformada de Y, la agrupamos de un lado y la despejamos, para así luego poder utilizar para poder utilizar la transformada inversa. Y eso ya me daría la solución. ¿Sí está claro? Profe, ¿podría repetir el segundo paso? El segundo paso. Donde dice S igual a 2i. El segundo paso de aquí de las fracciones parciales. Sí, perdón. Pues nada más sustituimos S igual a 2i. Entonces, la expresión en la que está acá arriba, 6S cuadrada más 50 igual a por S cuadrada más 4 más BS más C por S más 3. En lugar de S pongo 2i. Queda 6 por 2i al cuadrado más 50. Aquí 2i al cuadrado sería 4i cuadrada, pero i cuadrada es menos 1. Entonces quedaría menos 4 por 6, menos 24 más 50, queda 26. Luego, eso del lado izquierdo. Ahora, del lado derecho, esto es igual a que multiplica a
2i a la cuarta, perdón, al cuadrado. 2i al cuadrado más 4 más b por 2i más c, que multiplica a 2i más 3. Entonces, aquí cuando elevo al cuadrado el 2i queda 4i cuadrada. 4i cuadrada es menos 1, queda menos 4. Menos 4 más 4 es 0. Este término se hace 0 y como multiplica a, pues también me queda esta parte 0. Entonces aquí esto se hace 0. Luego, aquí tengo el producto de dos complejos que sería b por 2i más c, que multiplica a 2i más 3. Hacemos el producto de complejos, multiplico el 2i por el 2i, queda 4i cuadrada, que es menos 4 que multiplica a b. Entonces me queda menos 4b. Luego multiplico c por 3, me queda más 3c. Eso es lo que me da la parte real. La parte imaginaria la obtengo multiplicando b por 2i por 3. Entonces queda 6i por b. Y c que multiplica a 2i queda entonces 12 por i. Entonces tengo 6b por i más 12 por i. Saco el i como factor común y queda 6b más 12 y esto multiplica a i. Y ahora puedo ver que del lado izquierdo de la igualdad tengo un número real. Si lo consideramos complejo, sin este complejo, tendría entonces parte imaginaria igual a 0. Porque es un real. Si lo convierto en complejo, la parte imaginaria es 0. Luego, este número debe de ser igual a lo que está después de la igualdad. Y lo que está después de la igualdad es un complejo. Su parte real es menos 4b más 3c. Entonces me queda que menos 4b más 3c debe de ser igual a la parte real del lado izquierdo, que sería 26. Luego la parte imaginaria del lado derecho, que es 6b más 12, debe de ser igual a la parte imaginaria del lado izquierdo. Pero quedamos que la parte imaginaria aquí es 0. Entonces 6b más 12 es igual a 0. Y tengo este sistema de ecuaciones. Menos 4b más 13 igual a 26. Y 6b más 12 igual a 0. Y para resolver ese sistema, pues ya aplicamos cualquier método. Y entonces nos queda que b es igual a menos 2 y c es igual a 6. ¿Sí está claro? Gracias, profe. Sí, profe. Bien, ¿más dudas? Profe, también para sacar A, B y C se podría haber ocupado de otros métodos, ¿no? ¿O tienen que ser así con imaginarlos? Se puede desarrollar el producto, lo que les había comentado aquí, desarrollar el producto y luego agrupar términos de acuerdo a la potencia de S. Y luego igualar coeficiente a coeficiente y eso me va a dar un sistema de ecuaciones lineales. Lo resuelven por cualquier método y obtienen los valores de A, B y C. Gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿O todo bien? Bueno, continuamos. De hecho, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos ahora, en este ejemplo 2 nos dice resuelva la segunda derivada de y menos 3 por la primera derivada de y más 2y igual a e a la menos 4t con y en 0 igual a 1 y la derivada de y en 0 igual a 5.
Entonces tengo una ecuación diferencial con condiciones iniciales. Vamos a resolverla y para eso aplicamos entonces en ambos lados de la igualdad la transformada de Laplace. La ecuación es la segunda derivada de y menos 3 por la primera derivada de y más 2y igual a e a la menos 4t. Aplicamos en ambos lados la transformada y nos queda la transformada de la segunda derivada de y menos 3 por la primera derivada de y más 2y es igual a la transformada de e a la menos 4t. Luego aplico propiedades. Las propiedades me permiten separar la resta, la suma y además sacar las constantes. Queda entonces la transformada de la segunda derivada de y menos 3 por la transformada de y más 2 por la transformada de y igual a la transformada de e a la menos 4t. Y ahora aplicamos el teorema para la transformada de la derivada. Entonces la transformada de la segunda derivada de y se convierte en s cuadrada por la transformada de y menos s por y en 0 menos la derivada de y en 0. Menos 3 que multiplica la transformada de la primera derivada, que sería 3 por la transformada de y menos y en 0. Luego es más 2 por la transformada de y todo esto debe de ser igual a la transformada de e a la menos 4t es 1 sobre s más 4. Bien, y ahora sustituimos las condiciones iniciales. Sabemos que y en 0 vale 1 y la derivada de y en 0 vale 5. Entonces nos queda s cuadrada que multiplica la transformada de y menos s que multiplica a 1. Este 1 es de la condición inicial, menos 5, menos 3 que multiplica s por la transformada de y menos la función y en 0 vale 1. Luego más 2 por la transformada de y esto es igual a 1 sobre s más 4. Quitamos los corchetes ahora, me queda s cuadrada que multiplica la transformada de y menos s menos 5 menos 3s por la transformada de y. Luego menos por menos se vuelve más. 3 por menos 3 por menos 1 nos queda más 3. Y luego más 2 por la transformada de y esto es igual a 1 sobre s más 4. Luego vamos a agrupar la transformada de y del lado izquierdo y los otros términos los pasamos del lado derecho. Y entonces nos queda que ahora vamos a despejar a la transformada de y. Entonces tenemos que agrupar s cuadrada por la transformada de y menos 3s por la transformada de y más 2 por la transformada de y. Entonces, agrupando esos tres términos, saco factor común, que sería la transformada de y que multiplica a s cuadrada menos 3s más 2. Y esto es igual a, este término quedó ahí, 1 sobre s más 4, y los otros términos los pasé del lado derecho. Y entonces este menos s se convierte en más s. Luego tengo menos 5 más 3, queda menos 2. Y al pasarla del otro lado, queda como más 2.
Y ahora despejamos a la transformada de y. Este término que multiplica lo paso dividiendo. Entonces queda 1 sobre s más 4 que multiplica 1 sobre s más 4 más s más 2 y todo esto sobre s cuadrada menos 3s más 2. Nos queda de esta forma. Luego, que lo que hice, hago la suma en el numerador y factorizo el denominador. Queda entonces que esto es igual a... Hago la suma, saco el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería s más 4 y el 1. Entonces me queda s más 4 entre s más 4, 1 por 1 queda 1. Luego es... Luego es s más 4 entre 1, queda s más 4 por s más 2. Entonces s más 4 por s más 2 nos queda más s cuadrada más 4s más 8. Cuando multiplico queda entonces s por s cuadrada, s por 4, 4s, 2 por s, 2s, 4s más 2s, 6s. Y luego sería 2 por 4 es 8 el de acá. Entonces así me queda 1 más s cuadrada más 6s más 8. Esto sobre s más 4 y todo sobre s menos 1 por s menos 2. Hago extremos y medios y queda s cuadrada más 6s más 9 sobre s menos 1 por s menos 2 por s más 3. Perdón, s más 4. Y ahora aplicamos la transformada inversa de Laplace. Nos queda entonces y es igual a la transformada inversa de s cuadrada más 6s más 9 sobre s menos 1 por s menos 2 por s más 4. Y para obtener la transformada inversa de Laplace utilizamos fracciones parciales. Y de acuerdo a cómo está factorizado el denominador, nos queda que s cuadrada más 6s más 9 sobre s menos 1 por s menos 2 por s más 4. Esto va a ser igual a sobre s menos 1 más b sobre s menos 2 más c sobre s más 4. Entonces ya propusimos que s cuadrada más 6s más 9 sobre s menos 1 por s menos 2 por s más 4 sea igual a sobre s menos 1 más b sobre s más 2 más c sobre s más 4. Y entonces al hacer la suma del lado derecho me queda, saco el mínimo con un múltiplo de los denominadores que sería el mismo, s menos 1 por s más 6 por s más 4, y este lo voy a dividir entre s menos 1. Entonces este término lo divido entre s menos 1 y lo que resulte lo multiplico por a. Y entonces a me queda, esto queda como a que multiplica s menos 2 por s más 4. Luego es más b que multiplica s menos 1 por s más 4 y c que multiplica s menos 1 por s menos 2. Y ahora para obtener los valores de a, b y c voy a asignar valores a s. Pero antes, como estas dos, y
ecuaciones, estas dos fracciones son iguales, entonces, como las dos fracciones son iguales y los denominadores también son iguales, entonces el numerador, que es s cuadrada más 6s más 9, debe de ser igual a el numerador de esta fracción, que es a por s menos 2 más por s más 4 más b por s menos 1 por s más 4 más c por s menos 1 por s menos 2. Entonces me queda lo que tengo aquí abajo. S cuadrada más 6s más 9 igual a por s menos 2 por s más 3 más b por s menos 1 por s más 4 más c por s menos 1 por s menos 2. Y entonces asigno valores a s. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando s vale 1? Evalúo del lado izquierdo de la igualdad y me queda 1 al cuadrado más 6 por 1 más 9. Y entonces me queda 1 más 6 más 9, queda 16. Del lado izquierdo de la igualdad me quedó 16. Ahora del lado derecho tenemos a que multiplica 1 menos 2 por 1 más 4 más b que multiplica a 1 menos 1 por 1 más 4 más c que multiplica a 1 menos 1 por 1 menos 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Del lado izquierdo ya tengo el 16. Del lado derecho me queda lo siguiente. Aquí aparece 1 menos 1. Y al simplificar, este se va a hacer 0. Entonces todo es 0. Aquí igual tengo 1 menos 1 que se vuelve 0. Y al multiplicar por cualquier valor, pues me da 0. Entonces, el único término que queda es el de acá, que sería 1 menos 2 es menos 1, 1 más 4 es 5. Entonces queda que 16 es igual a menos 5a. De donde a va a ser igual a menos 16 sobre 5. Y entonces ya tengo el valor de a. A es igual a menos 16 quintos. Ahora hacemos s igual a 2. Sustituimos sustituimos en la relación. Y entonces me queda 2 al cuadrado más 6 por 2 más 9. Y esto es igual a que multiplica a 2 menos 2. Y a 2 más 4, b que multiplica a 2 menos 1 y que multiplica a 2 más 4 más c que multiplica a 2 menos 1 por 2 menos 2. Y entonces del lado izquierdo me queda 4 más 12 son 16 más 9, 25. Y del lado derecho me queda 6b. 6b. Entonces b es igual a 25 sextos. Pues ya tengo el valor de a y de b. Me falta el de c. Entonces voy ahora a evaluar la expresión en s igual a menos 4. Entonces me queda menos 4 al cuadrado más 6 por menos 4 más 9. Entonces si simplificamos esta parte quedaría menos 4 al cuadrado es 16. 16 menos 24
es menos 8 más 9 es 1. Y del lado derecho, ¿qué ocurre? El menos 4 con el más 4 se anulan, este término desaparece. Luego menos 4 más 4, menos 4 más 4 se vuelve 0 y está multiplicando cualquier número, entonces todo se hace 0. Y solo queda el último término. En el último término tengo menos 4 más 1 y menos 4 menos 2. Menos 4 menos 1 es menos 5. Menos 4 menos 2 es menos 6. Entonces menos 5 por menos 6 queda más 30. Y ese 30 pasa dividiendo y queda que C es igual a 1 sobre 30. Y de esa forma obtenemos las constantes A, B y C. Ahora ya nada más sustituimos y tenemos que la transformada de S cuadrada más 6S más 9 sobre S menos 1 por S menos 2 por S más 4. Pero esto ya lo separé por fracciones parciales y me quedó la transformada inversa de menos 16 quintos sobre S menos 1 más 25 sextos sobre S menos 2 más 1 sobre 30 sobre S más 4. Y ahora separamos sumas y sacamos constantes. Y tenemos entonces menos 16 quintos menos 16 quintos que multiplica a la transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Más 25 sextos que multiplica a la transformada inversa de 1 sobre S menos 2. Más 1 sobre C, más 1 sobre 30, que multiplica la transformada inversa de 1 sobre S más 4. Y aplicando las fórmulas para cada transformada, me queda menos 16 quintos de E a la T. E a la T. Luego más 25 sextos por E a la 2T. Más 1 sobre 30 por E a la menos 4T, que corresponde a la transformada inversa de 1 sobre S más 4. Por lo tanto, la solución es Y igual a menos 16 quintos de E a la T más 25 sextos de E a la 2T más 1 sobre 30 por E a la menos 4T. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bien, entonces les toca hacer estos dos ejercicios. Háganlos y en 10 minutos. Cuando tiene Y es igual a la plaza inversa de todo lo que le da. Antes de sacar las fracciones. Antes de sacar las fracciones, ¿cómo te quedó? Me queda como 6 entre S cuadrada menos S. 6 entre S cuadrada menos S. Sí, No, en el primero sí. algo está mal. Ok, ahorita le checo, gracias. Sí, de nada.